Vamos a hablar, Marco, de algo también muy interesante. Sí. Descubriendo el camino real, Marcos. El camino real. Sí. Es un proyecto que está llevando a cabo el licenciado Silvio Sosa, historiador acá de nuestro departamento, y es interesantísimo toda la investigación que ha hecho para hoy estar publicando, Marcos, varios libros. Sí, y va a presentar un libro el próximo 29 de octubre, precisamente, y ya tiene acá la muestra del libro. El libro se llama, ¿me permite un poco, profesor? Sí. Licenciado, acá está Descubriendo el Camino Real. Podemos abrir, mi querido Angelito, nuestras cámaras, ¿verdad? Porque acá está este libro. Él va a presentar el 29 de octubre en la UNAE y tiene el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Cultura a través de un fondo, ¿verdad? Para la cultura que él ha presentado todo un proyecto, ha trabajado muchísimo, ¿verdad? Y se le concedió ese fondo, y con ese fondo, ¿verdad? Parte de lo que cuesta editar este libro, publicar este libro, él va a presentar el próximo 29 de octubre. Sí, bueno, y ese Encarnaceno, el autor, lo conocemos como el licenciado Silvio Sosa. Su nombre es Silvio Tomás Sosa Alarcón, nació acá en Encarnación, cuarto hijo de 3 hermanos, Marcos. Sus padres, Antonio Isidro Luna, oriundo de Cazapá, y hijo de Rufina Cándida Luna Perdomo, hija, dice, de Francisco Luna y Concepción Perdomo, oriundo de Cazapá. Sus estudios primarios lo realizó acá en la escuela José Creuser del barrio Santa Rosa. José Padre Creuser del barrio Santa Rosa de Encarnación. Bueno, ¿qué más podemos decir? Director y catequista de la parroquia Santa Rosa de Lima. Hizo sus estudios primarios y de música en el Centro Regional General Patricio Escobar, terminando bachiller en el año 1984. Y desde ahí su amor, bueno, y después su amor por la historia que nos va a comentar. ¿Cómo está, licenciado Silvio Sosa? Un gusto tenerlo acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, Marcos. Un placer estar compartiendo este programa con ustedes, para que el ciudadano paraguayo, el encarnaceno y el itapuense se sienta comprometido con su historia, con su cultura. Totalmente. Sí, y uno de los pocos historiadores, Marcos. Sí, y que sale siempre un poco con cosas así que desafiando incluso a lo tradicional, porque de repente a nosotros nos muy bien, esto es, ¿verdad? No, él dice, no, él investiga. Él lee, descubre, habla, viaja. Impresionante todo lo que hace, y esto del camino real es algo exclusivo de él. Sí, bueno, pero primeramente comenten un poquito más, licenciado Silvio, usted y vamos a decir, un poco su amor por la historia, cómo es que se convierte en historiador, y podemos hablar un poco de este proyecto. Bueno, la historia de la ciudad de Encarnación. En el año 1983 más o menos se hace las primeras muestras fotográficas de lo que era el ciclón de Encarnación. Y a partir de ese momento mi abuelo dice, no, acá hay una historia distorsionada, porque mi abuelo es originario de Cuycubó. Se llama Silvio Alarcón. Cuycubó queda en el departamento de Paraguarí. Bueno, él viene a hacer su servicio militar en Villarrica. En la segunda división. Perfecto, ellos eran soldados cuando ocurrió el ciclón. La tragedia del ciclón, y ellos vienen en tren a Encarnación. Para apoyar, para ayudar. Para ayudar, ¿verdad? Y ahí hay una sintonía de la historia un poquito tocando el corazón de los soldados que vinieron, ¿verdad? Porque se dijeron unas cuestiones que no corresponden, ¿verdad? Entonces mi abuelo empieza a contar la verdadera historia. Nosotros éramos niños, él nos contó exactamente, porque él vivía con nosotros en Encarnación también, venía a acompañarnos. El famoso abuelo querido por todos los nietos, ¿verdad? Y el que traía la chipa, el que traía el caramelo. Yo me acuerdo hasta hoy que me sentaba ahí en el piso y el abuelo sentado en el sillón y te contaba su historia. Mi abuelo era combatiente. Bueno, y esa es la historia que después, otra anécdota que nos ocurrió, fuimos a Santo Ángelo. Pero ¿y qué pasó con el ciclón, licenciado? ¿Y qué era? Esa es una buena historia, ¿verdad?
Pero yo siempre digo, no hay que hacer historia de choque, ¿verdad? Por el respeto de las comunidades que tuvieron algunos inconvenientes. Yo siempre respeto eso, ¿verdad? Porque el historiador siempre sale en la educación con los niños, con los jóvenes, era estudiante universitario, entonces que la historia lo cuenten las mismas personas que sufrieron esa tragedia. Pero mi abuelo me contó la historia que precisamente me caló hondo en el corazón, entonces empezamos a investigar. Y el otro hecho anecdótico. ¿Pero y qué le contó, licenciado? Y siempre hablamos con Andrés Morel, ¿verdad? Sí. Y contamos puntos de vista, ¿verdad? Y los soldados quedaban, por ejemplo, 3 días en lo que hoy el barril Paso. Después de 3 días recién ellos pudieron entrar a la zona del desastre. A la zona del desastre, ¿verdad? No es que ingresaron ahí al instante, como se cuenta. 5 días después ingresaron. Ellos ingresaron para levantar ya las cosas, para recomponer. Por eso yo siempre digo, la historia hay que contar como tiene que ser con documentos, ¿verdad? Y no hubo 400 muertos, hubo 180 muertos. Por gracia divina, los encarnacenos estaban en una fiesta en Posadas, la gran mayoría, y lo que quedaron eran poca gente acá en Encarnación. Personas adultas. Sí, porque se realizaba la fiesta de la primavera en Posadas y la mayoría iba con el ferry a Posadas. La fiesta siempre era en Posadas. En Posadas. Y porque uno ve la fotografía y le ve a, por ejemplo, fulana de tal encima de su casa, fulano de tal encima de su casa, ¿verdad? Sí. La mayoría, ¿verdad? Las imágenes que trajo Cuenca. Están la familia encima de sus casas, ¿verdad? Y hubo aproximadamente 180 a 220 muertos, ¿verdad? Eso es lo que contó mi abuelo porque él participó acá en el suceso, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y por qué se dijo que eran 400? Y eso había que montar, eso se aumentó en los 400 años nomás. Porque era aproximadamente, la lista, yo te puedo hacer la lista, no hay ningún problema. De la persona fallecida. Sí, no hay problema, pero el tema está en lo siguiente, ¿verdad? Respetar siempre la tragedia de la familia. Yo prefiero que las familias cuenten, ¿verdad? Porque era un acontecimiento muy triste para la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Por eso yo siempre obvio esa parte. Sí. Por respeto. Me parece muy interesante, ¿verdad? O sea, porque la historia es la historia y es real, se supone, ¿verdad? O sea, hacer el listado y decir, bueno, no, también mi fulano 180 nomás, no 400, porque se aumenta innecesariamente, claro. Porque no... Pero tampoco genera, vamos a decir, no hay ningún perjuicio. No hay ningún motivo valedero, ¿verdad? Sí. No sé por qué se aumenta, porque no hay ningún motivo valedero. Sí, Y el otro anécdota del por qué Silvio Sosa está en la historia, fuimos a Santo Ángelo y había la fiesta gausa y le encontramos a nuestros indígenas hablando guaraní. Sí, Y le preguntamos, Río Grande. Sí, estaban vendiendo artesanía de Jesús, Trinidad y parte del Chaco. Y nos acercamos y precisamente eran paraguayos. Sí. Y ellos cada año se van a la fiesta gaucha invitados por ellos, pero como indígenas tupí. Creo que vos te fuiste también, Santo Ángel, Sí, ¿no? como indígenas tupí ellos se iban. Como indígenas tupí. Claro, pero a invitación del gobierno de Río Grande do Sur, era una linda idea, ¿verdad? Entonces... al que contrataban... Le contrataban a los indígenas paraguayos para ser de indígenas tupí, ¿verdad? Y eso nos caló hondo porque ellos estaban promocionando lo que era la reducción de Trinidad. Usted sabe que en Santo Ángelo se hace la fiesta gausa. La fiesta también de la soja, ¿verdad? Sí. Una exposición grande y una autoridad que yo acompañé, ¿verdad? Se fue y se acercó a una de las promotoras y le empezó a hablar en portugués, ¿verdad? Qué bello, acá todo esto, tal, hablaba en portugués. Sí, profesor, es muy lindo. Era una chica de la colonia unida que estaba en Santo Ángelo, ¿verdad? Sí, hicimos nuestro reclamo, entonces fuimos en busca del camino de San Roque, ¿verdad? Sí. Los brasileños aman nuestra historia. Allá ¿verdad? tienen no sé cuántas comunidades que son jesuitas en la ruta jesuítica que empezamos a trabajar. Los jesuitas están haciendo caminos jesuitas. Cada comunidad tiene su portal de ingreso. Comienza en Canadá y termina en Tierra del Fuego. Los jesuitas están haciendo caminos de los jesuitas, ¿verdad? Sí, y bueno, hay que llegar acá. Bueno, y entonces ellos llevaban contratados a nuestros indígenas. Nuestros indígenas, ¿verdad? Y eso nos pareció de marketing interesante, pero se estaban apropiando del acervo cultural paraguayo. Con las reducciones de Trinidad y Jesús, ¿verdad? En su fotografía, en todos los banners, portales y demás, inclusive los trípticos y cuadrípticos. Hicimos el reclamo correspondiente porque en ese momento no se tenía una posición, yo te hablo de 1995, no se tenía una posición de cuál es mi patrimonio y cuál es tuyo. Podemos compartir, podemos hacer una visualización general, no había, ¿verdad? Pero hicimos nuestro reclamo y fuimos escuchados en la municipalidad.
bueno. Bueno, y ahora coméntenos un El, poco. el, cam- el sí, camino, el camino ¿de real. qué trata esto de descubriendo el camino real, licenciado? ¿Por qué descubriendo el camino real? Bueno, Sí. cuando se hace el acervo cultural del Archivo Nacional de Asunción, la curadora es la doctora Margarita Urán Estragó. Ella hace la catalogización, el catálogo de lo que es el Archivo Nacional. Sí. Empieza a numerar los documentos, a ponerles códices. Porque el archivo de Paraguay, nosotros tenemos el nacimiento y origen del pueblo ancestral de Itapúa, o de Encarnación, de la ciudad de Encarnación, de la bibliografía argentina. El gobernador Ripoll en el año 1971 fue en la escribanía y dijo Posada de Encarnación. Y no nos podemos pegar el lujo porque nosotros venimos de la U, no de la I. Por eso viene Itapúa, ¿verdad? Ellos ya automáticamente convierten y nosotros nos olvidamos de lo que es la U, la Y, ¿verdad? Y venimos del archivo argentino, Ita, ¿verdad? Sí. Y es Ita, porque los indígenas eran indígenas del Paranaguá, ¿verdad? Podemos hacer el debate, ¿verdad? Por eso los libros son tesis, investigaciones científicas, puede ser muestras, puede ser pruebas, tesinas, ¿verdad? Pero hurgamos en el Archivo Nacional de la República del Paraguay, 500 años de historia latinoamericana. Itapúa. El primer documento... Itapúa sería el ruido del agua por la piedra, en la isla donde está creo que la subestática de la represa de Acaraú, que pasa al otro lado. Ahí estaba la isla Cañete, creo que se llama. Ahí ese era el lugar donde el agua siempre estaba chocando con la piedra, y ese es el famoso ruido del Itapu. Itapú. ¿No? Itapu. Porque nosotros... Pero piedra es Ita o Uta. No, lo que viene de Ita viene del agua. indígena nadando en el claro, agua. del Uta, Uta, del nadar. sí, Claro, de por nadar. eso decía, si era piedra o era Sí, nadar. Ita, bua. Sí. El indígena haciendo ruido en el agua Sí. cerca de la piedra. Más o menos esa es la apreciación de lo que estamos haciendo en la investigación, ¿verdad? Sí. Porque el primer documento, Descubriendo el Camino Real, el primer documento escrito que da a Itapúa viene del año 23 de febrero del año 1615. Ese es el primer documento público universal que tenemos, y tienen también los brasileros. Biblioteca Nacional de Río de Janeiro publica como un hecho inédito. Esos archivos fueron secuestrados en la guerra de la Triple Alianza. Ese archivo del hermano de San Roque no se devolvió, está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro como un documento público universal, porque San Roque es santo universal. ¿Y su hermano escribió el documento? Sí, Francisco González de Santa Cruz le dice a San Roque, yo, capitán gobernador del Río de la Plata, Francisco González de Santa Cruz, te doy permiso para que vayas a Itapúa, dice. O sea, al nombrarle Itapúa, damos por hecho de que Itapúa ya existía como un pueblo ancestral. ¿Por qué existía ya Itapúa? Porque nosotros tenemos un idioma, tenemos una farmacopea y tenemos tradiciones y costumbres. Entonces teníamos una vida plena y hecha, ¿verdad? Claro. Y ese es el primer documento que viene de Asunción a Itapúa, que hoy es Ciudad de Encarnación, por el Camino Real. El primer documento escrito, y data del 23 de febrero del año 1615. No había internet, no había teléfono, no había nada. Los jesuitas Personalmente, utilizaban caballos. Sí. Caballo. ¿Y por qué el camino real, licenciado? ¿Qué es el camino? Cuando habla usted de la ciudad que vino al camino real, ¿qué es el Precisamente cuando estábamos haciendo el trabajo de investigación, se acerca un grande de la historia de Paraguay, Sí. un encarnaceno, el profesor doctor Efraín Enrique Gamón, y nos obsequia el libro, dice, yo quiero colaborar con las investigaciones. Sí, a ver si mostramos, Ángel, lo que está mostrando el licenciado. Se llama Un giro geopolítico, el milagro de una ciudad. Sí. Y cuenta precisamente, está el mapa, aquí en una de las páginas, el mapa de los Peavirú, que ya hacían los indígenas mucho antes de la llegada de los españoles y de los jesuitas. O sea, la red de caminos que utilizaron después los conquistadores ya hacían los jesuitas. El Camino Real. Explique por qué el nombre de Camino Real. Bueno, licenciado. perfecto. Para hacer historia hay que primero llegar a los documentos. Sí. No existe historia sin documentos. Sí, Y el primer documento que tenemos es la cédula real del hermano de San Roque. Por eso se llama Camino Real. Sí. Los misioneros, San Miguel Misiones, le llaman Camino del Rey. Aunque no transitó ningún rey
proviene de la cédula Pero era real. para el rey. Sí. O sea, Sí. era Yo te ordeno que el vos... camino oficial. Sí, yo te ordeno que vos lleves este documento Ujú. y cédula real a Encarnación. Y era el camino oficial, digamos. Es camino oficial y Sí. lo trazaron los indígenas. Ah, Los indígenas eran los guías. Cuando viene Mencia Calderón de Sanabria Ajá. desde ahí de donde estamos hablando, Camboriú y lo que es la isla de Santa Catarina, sí. precisamente utilizan el camino real o Peavirú. Copea vino. Peavirú. Tapé viene más después de las reducciones. El tapé Tapé, ya, Avirú como le o llaman los ahora, tapés, sí, ¿verdad? sí. Porque las reducciones del tapé dice, y Encarnación, la reducción de Itapúa era la reducción a todas partes. Acá era la central, de acá se podía hacer toda la distribución hasta todas las reducciones. San Ignacio, por ejemplo, Sí. San Ignacio Mirí, no es Mini, porque Mirí viene del maíz chiquitito. Pues hay muchas piedras en la zona de San Ignacio, entonces el maíz, que era el maíz famoso Pichingá, que usamos el pororo, esa era la zona donde estaba el maíz y se llama Mirí. Amati Mirí. Abatimini. San Ignacio Mini. Sí, Y no Mini. podíamos irnos en vez de remar por el río Sí. Paraná, desde Candelaria a San Ignacio, era mejor irse por Nueva Alborada. Sí, Ahí enfrente sí, tenemos. sí, sí. Bueno, Y este libro, ¿qué es lo que hace? Descubriendo el camino real, y vemos acá un camino así normal. Sí, ¿Qué hace? ese es el camino en Encarnación, la entrada del camino real original que está detrás de lo que es el centro de alto rendimiento. Ahí empieza el camino real en la ciudad de Encarnación. Tenemos 38 kilómetros y termina en San Campichuelo. Al otro lado está Candelaria. Y eso iba hasta Buenos Aires, a todas las reducciones. Se hacía cruce usted tiene Villarrica. el trazado completo del camino Original real en todavía. Paraguay. Sí, la calle se llama Dolores García de Acuña. Actualmente. Actualmente. Y cuando pasa a paralelo a la ruta 1 se llama Camino Real, detrás, Sí. enfrente a la fábrica de Coca-Cola. Ujú. Y ahí está, se llama Camino Real. Después pasa, continúa. ¿Se llama luego camino real? Se llama Camino Real. Después, distintos ¿Actualmente? nombres. Sí, después se llama Padre Bolic. Ujú. Y después se llama Artigas, Capitán Caballero, Avenida Japón. Y después se llama, creo que 29 de septiembre, pasando detrás de lo que es la casa del creador de la polca de Encarnación. Soria. De Soria, ahí Juan Carlos Soria es Por el uno de los- caminito ese por que el está detrás de caminito, la casa Juan de Carlos ellos. Soria también, y eso va hasta Tupacinapé y de ahí va hasta Campichuelo, hasta el puerto Campichuelo. Quiere decir que uno va por el camino a Itacuá, por Sí, el asfalto, sí. y después se ingresa a la Se izquierda ingresa a la izquierda, Antes y de se llegar sale a la Biobío. derecha, a la derecha, se a la- dobla otra vez y se a va la a izquierda y Campichuelo. se va a Campichuelo. El camino ese que va a Campichuelo. Sí, bueno. Sí, sí. Ese es el camino Ese es real. el camino real. El documento también que nos trae, cuando hicimos las investigaciones, se llama Sello y Estampilla de Paraguay, lastimosamente un historiador muy congratulado en todos los ámbitos, inclusive en Europa, pero falleció muy joven, Alfredo Sergel, un periodista también investigador que hace Sí. sello y estampilla y cuenta, por ejemplo, que el doctor Sí. Francia ya venía a Encarnación y su capataz Sí. le informaba de los hechos que acontecía. Desde Campichuelo a Candelaria ellos veían que había movilizaciones, le informa, porque el único puerto abierto en época del doctor Sí. Francia era Campichuelo. El puerto Campichuelo. El puerto de Itapúa siempre era Campichuelo. No se utilizaba la costa del río. Tampoco Posada estaba donde está ahora. Posada estaba más abajo. Más hacia Campichuelo. No, más hacia abajo. Más agua abajo. Agua abajo. Ah, No está acá. más enfrente. hacia Corrientes. Más hacia Corrientes, más hacia abajo. Por eso él cuando viene el doctor Francia hace la trinchera de San José. Y ellos dicen, ese es el nacimiento de Posada, porque, físicamente de estos lados, pero le correspondía más a Paraguay, ¿verdad? Ujú. Lastimosamente Sí. la cuestión política jugó un papel muy preponderante en Asunción y la mayoría se quedaban en Asunción, olvidando ya lo que es Misiones. Porque muchos hechos Sí. ocurrían en Asunción, entonces la atención. Y el otro documento que tenemos ahí, por ejemplo, es 3 reglones de la página que le informa el capataz del doctor Francia, le informa. Eso está en el Archivo Nacional de la Municipalidad de Asunción. Ujú. El libro del año 1975, ellos ya tienen como un patrimonio la Municipalidad de Asunción. El otro documento que estábamos visualizando se llama Gabriel Sosa, el último comandante de la Villa Encarnación en plena guerra de la Triple Estuve leyendo Alianza. eso, sí. Sí, un documento y muy interesante, Sí, ¿verdad? sí. Porque
Él visualiza y escribe, son 10 hojitas. Imagínate, 10 hojas de la historia de la ciudad de Encarnación. Tenemos ahí, Angelito, de esas imágenes de los papeles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que le pasamos y es un documento muy importante porque por ahí empieza todo. Y es de la colección Río Branco y Sí. dice Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, documento inédito, o sea, Villa Encarnación, ¿Este es, Lorena? Sí, Sí. sí, Sí. Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. publicado como un documento inédito, porque ese interceptado el documento por las tropas aliadas, ya los brasileños en Asunción, Ujú. y secuestran el documento. ¿Y Y ahí, qué dice en ese documento? en ese documento, él cuenta que cuando ellos ¿Era estaban, un comandante? el comandante, el último comandante de la Villa Encarnación, en época de la Triple Alianza, Gabriel Sosa, informa al mariscal López ¿Qué informa? y le informa, por ejemplo, las tropas, Sí. cuántos están, cuántos enfermos hay y la gran cantidad de clavos que ellos tienen. No tienen más alimentos, dice, por ejemplo, Sí, no, tremendo, Lorena. Sí. Hay que leer eso. una bolsa de hierba, Tengo y una copia después de todo dice, eso ahí, sí. San Miguel Curuzú era la zona de pastoreo de los animales. Dice, visualizamos 1000 cabezas de ganado, pero No sabemos si es vaca o es sí, porque, caballo. Decía. porque los argentinos ya se posicionaron al frente de lo que es. Ya venían las tropas Ellos veían Invadían. y cuando ellos más estaban huyendo ya los avanzaban. paraguayos. sí, porque el humo pues, era señal ya de que cuando más humo había más campamentos, entonces ellos ya tenían que replegarse, ¿verdad? Y se replegaron hasta San Pedro de Y Paraná. ellos querían esos animales para alimentos. Sí, pero ya no Y le no daba el pudieron, tiempo, Lorena. ya no le daba el podían tiempo. Podían sacar, Sí, vamos ya a decir, tenían que porque ya correr. estaban cerca Sí. de los enemigos. Y 508 habitantes nomás ya estaban. Increíble. Y lo bueno, por ejemplo, le estaban buscando a un desertor. Y dice, por ejemplo, el desertor, no quiero contar el nombre porque Sí. Naigute la Sí. dedicó a la guerra. Sí. Y se fue hasta Villarrica. El desertor huyó de la guerra. Sí, o sea, hasta era un Villarrica fueron a soldado y buscarle estaba- ellos, pero no le encontraron porque No se le- escondió en el Ibituruzú, dice. O La Cañón tropa de paraguaya le Sí, está buscando al sí, desertor. claro, al soldado que, Sí. que abandonó Y- la, abandonó la tropa, sí. sí. Imaginémonos, Yo- hacemos una extrapolación, Sí. 1869, una carta de un paraguayo que está acá en la ciudad de Encarnación. Ese es el camino real. El camino real, el transitar, engloba el transitar de los indígenas guaraníes, de todo lo que ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, tradiciones y costumbres. Eso lo hicimos en Villarrica, con la gente de Iturbe. Porque, Angelito, tenemos imagen ahora de Sí. videos y fotografías de los encuentros que realizó acá el profesor con la gente de Villarrica, ¿verdad? de Villarrica y de Iturbe. De Iturbe, sí. Ese es lo que engloba el camino real. Porque dice Un encuentro una... maravilloso, Lorena, que la próxima vez nos va a invitar. Sí. ¿Y Sí, sabe no hay por qué? problema. Porque se come. Ah, ya otra vez. De lo- Lo que hace normalmente el paraguayo, Sí. ¿verdad? Las tradiciones y costumbres, Sí. nosotros perdemos mucho porque los festivales tenemos que... Ahí está, ¿quiénes son? Usted no me mostró hoy esto, profesor. Sí, sí, no. Mira por lo que es. Un día de campo, Un día de campo, sí. lo que Y- significa el ser paraguayo, las Sí. tradiciones y costumbres, lo que hacían nuestros indígenas, eso hicimos nosotros Sí, con un grupo de amigos, sí, hasta Villarrica, hasta Asunción. sí. Hay muchas fotografías, ¿eh? Muchas fotografías y hay Qué videos bueno. también. El proyecto Crespial se Ujú. llama, el proyecto Crespial se llama Sí. porque la UNESCO había un proyecto de todas las Secretarías Nacionales de Cultura Sí. hasta el 2000. Disculpe, profesor. Sí. ¿Esto qué? ¿Dónde fue esto? Esto es en Villarrica, Ah. en Villarrica, en el proyecto Paracuaria, que también engloba, fuimos invitados porque Sí. Villarrica Sí. preguntó si ellos eran parte, o sea, Sí. ellos son también parte del Camino Real, claro que sí. Pasa por ahí. Pasa por ahí hasta cruce Coronel Oviedo, hasta a la izquierda uno va a Asunción. Ah, qué maravilla. Profe, y para que la gente entienda el significado, la importancia del camino real, háblenos un poco de lo que significa para usted y para nosotros, para todos, descubrir el camino real, que pasa pueblo y pueblo. Sí. Bueno, hay un proyecto Sí, que era 2013-2018 nomás, sí, donde todos los países ya deberían presentar su patrimonio y la UNESCO cerraba ya. Bueno, Sí. esto cerramos definitivamente. No ocurrió eso protestaron la gente de Bolivia, Chile y Perú. sí. En Perú hay 1.500 arqueólogos. Ujú. En Chile hay aproximadamente 700 y Bolivia tiene aproximadamente 900 arqueólogos.
Entonces, ¿qué hace la UNESCO? Abre de vuelta el proyecto Crespial y hace 2018-2023 para que más comunidades puedan presentar su patrimonio, porque las comunidades son las que deben amar su patrimonio, lo que tiene dentro, porque tienen ese patrimonios vivos. Sí. Yo le mostré El primer a Lorena, patrimonio vivo sí. que existe en Paraguay, por ejemplo, donde las comunidades afrodescendientes de San Lorenzo, Cambacuá, ellos pelearon por su espacio, ¿verdad? Y se le dio espacio, ¿verdad? Y eso por ejemplo, es bueno, ¿verdad? Porque la comunidad afrodescendiente que también estuvo en la zona de acá se llama el Pecurú. Sí. Porque cuando viene, yo nunca hablo de otros héroes. Lo que hace Camino Real, por ejemplo, los argentinos trazan el camino del Belgrano. Los uruguayos trazan el camino de Artigas. Artigas vino... Mira, Lorena, disculpe, licenciado. Sí. Todo esto está en los pueblos por donde pasa el camino real, ¿verdad? Y si uno empieza a recorrer el camino real, piensa atrás, se va a encontrar con todas estas tradiciones. La esencia del paraguayo. La esencia misma, nuestro Descubrimos, verdadero... nos redescubrimos, Claro. porque en realidad lo que hacemos, estos son las artesanas. Sí. Impresionante. Y a eso es lo que yo quería llegar, licenciado, Sí. de que lo que usted está haciendo es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque nos invita a recorrer el camino real y a redescubrirnos, a conocer estas comunidades, a valorizar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque pasa pueblo por pueblo. Acá en Encarnación pasa por... ¿Dónde pasa el camino real allá donde usted me dijo esta mañana? Campichuelo. Campichuelo. Pero acá los ucranianos, ¿dónde están? Barrio Itapazo. Itapazo, Itanguá, ¿no? Itanguá. Itanguá, Fran. donde hacen unas comidas dulces, Lorena, Sí. que extraordinarias. Sí. Porque era el camino antiguo Sí. que iba por el paralelo a la ruta número 1, ¿verdad? Y se bifurca allá en Fran. Sí. Sí, licenciado, ¿y esto, el objetivo final es presentar a la UNESCO? Ya, o sea, lo que hace, nosotros, lo que hace la Secretaría Nacional de Cultura, tenemos que ser agradecidos al proyecto Crespial y a la UNESCO, que abre la posibilidad de que más comunidades puedan presentar sus patrimonios vivos, que aún existe todavía dentro de las comunidades. Por eso lo que hacemos en las investigaciones, llegamos a las bibliografías certeras del Archivo Nacional de Asunción, porque ese es el archivo que tenemos que usar los paraguayos, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces... ¿Esto dónde, licenciado? Esto es en el Museo López, que está en Villarrica. En Villarrica. Fermín Sí. López, Ujú. un maestro de la educación de la época de... Los alumnos de... Una alegría inmensa, Marco. Sí. Los alumnos del maestro Fermín López combatieron en la batalla de Acostañú, de Villarrica. Otra alegría, Marco, y yo legalmente me sentí no triste, sino me quedé helado cuando vi el bandoneón de Germán Bugado. 1986, Festival del Cuaputá. Había sido que él es hijo directo de Villarrica. Claro, sí. Y está su bandoneón. Sí. Y cuentan ellos que era un gran maestro, o sea, él era ¿cómo se llama? El padre de lo que es la cultura, Sí. la música y el arte. Sí. Yo le llegué a conocer a Germán Bugado porque... Licenciado, y lo que decía Lorena, esto está explicando usted que la UNESCO posibilita que los países, ¿verdad?, puedan trabajar por su comunidad, ¿verdad?, y por sobre todas las cosas tener patrimonio cultural vivo, o sea, tangible. La Secretaría Nacional de Cultura abrió en época de pandemia para que los cultores del arte, las tradiciones y las costumbres en todos los niveles del arte, presentar los proyectos para que la Secretaría de Cultura pueda dar un respiro, ¿verdad?, a las comunidades. Lo que nosotros hacemos son burbujas, ¿verdad? Tratamos de difundir lo que la Secretaría Nacional de Cultura nos da, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios, ganamos... Son 5 o 6 proyectos que ganaron acá en el de Itapúa, ¿verdad? Yo gané para Encarnación. Yo salí de 600, salimos en el puesto 18, ¿verdad? Hicimos un gran trabajo porque tenemos que hacer la defensa técnica. El gran apoyo que estamos recibiendo de parte del ministro de Cultura. Sí, hay que ser agradecido al ministro Rubén Codevila, a Humberto López Lavela y a mi coordinadora Ariana Farías, que luchó bastante para que todos los proyectos puedan salir, porque había una batalla entre distintas comunidades, y eso es bueno.
cada comunidad presentaba su proyecto, ¿verdad? Y se hizo una defensa técnica de todos los proyectos en época de pandemia para que podamos mover. La idea es mover la historia, la cultura, el arte, la música y tratar de generar los recursos para el turismo, ¿verdad? Esa es la idea del proyecto Crespial, donde la UNESCO ya dice, no, si hay más comunidades, perfecto, se abre 2018, 2023, ¿verdad? Sí, tenemos que trabajar, licenciado, y vamos a acompañarle en que no sé si va a poder, ¿verdad? Porque está muy avanzada de edad, pero viene la reina de España, viene, ¿usted sabía? Viene en noviembre, viene a Itapúa. ¿La reina madre? Sí. No, Leticia. La Leticia, la que viene, Leticia, Leticia la sí. joven. Sí. Ah, claro, Leticia la que viene, sí. Y tenemos que ver un poco, presentarle este ya proyecto. Viene para el primero de noviembre, viene que ya estamos ahí nomás. La reina Leticia. Resulta ser que Marco, el patrimonio, yo presenté a la Secretaría Nacional de Cultura de motus propio para declarar patrimonio, ¿verdad? Y envié varios archivos sueltos. Sí. Para llamar la atención, ¿verdad? Yo siempre soy una persona también un poco crítica, ¿verdad? Pero nunca difamo. Esa es una costumbre mía, tampoco, la crítica es para mejorar, ¿verdad? Sí. Un llamado de atención, ¿verdad? ¿Por qué no estás haciendo esto? Si es tu trabajo, ¿verdad? Y en la pandemia descubrimos que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía. Y lo que hace el patrimonio es una disciplina, Marcos, y que tiene 4 componentes. Y uno de los mayores componentes muy importantes es la sociedad civil organizada. Después está la autoridad de aplicación, los profesionales, ¿verdad? Y está la UNESCO que da la posibilidad, ¿verdad? Sí. Y eso nosotros tenemos que tratar de convertirlo en el oro en algo positivo, ¿verdad? El oro en bruto convertirlo en joya para vender, ¿verdad? Claro. El encarnaceno, pues es, nosotros por ejemplo, de un día para otro, de una ciudad comercial y amanecimos playa. Sí, turística. Turística, playa, ¿verdad? ¿Y qué hizo el encarnaceno? Se ayornó. Sí. Y dice la gente, no, Encarnación es de Paraguay, vengan. Y esa es la esencia del paraguayo, esa es la esencia del camino real, compartir, dar, disfrutar, hacer un día de campo. Bueno, y en este libro que va a presentar usted el 29 de este mes, habla del Camino Real y nos hace un recorrido imaginario por todo el Camino Real. La historia de los barrios. La historia de los barrios. Por ejemplo, el barrio Quiteria. ¿Por qué se llama barrio Quiteria? Sí. Recorrimos a unos archivos muy interesantes, ¿verdad? Y llegamos al documento principal que es de la Municipalidad de Encarnación, donde hay un reclamo de una ciudadana de Ipecurú. Sí. Y ella vivía en Moicaé y dice lugar denominado Pecurú. Se llamaba Pecurú. No se llamaba Moicaé, era a la izquierda donde está la familia Lescano, a la izquierda detrás de la fábrica, eso todo era Moicaé, hasta la costa del río Paraná, y más allá era todo Ipecurú. Pero los que vinieron a hacer un aserradero en el año 1940-45 más o menos, eran de la zona de Cáceres, donde son ellos amantes y devotos de la Virgen Quiteria. Quiteria es una virgen de España. Y como ellos residían acá, ellos eran todos españoles, entonces eran devotos de la Virgen Quiteria y se quedó el lugar como Quiteria. Y el arroyo es Pecurú. La gente que vive de antaño en la zona de Itapazo, ellos le llaman arroyo Pecurú hasta el río Paraná. Qué bueno. Y ahí está. Qué maravilloso. Esto se va a presentar este 29. 29. ¿A qué hora va a ser eso? Va a ser a las 19:30 horas en una universidad privada que nos está dando la doctora Nadia Sedanuk, nos está dando un respaldo, ¿verdad? Y la universidad, las extensiones universitarias, ¿verdad? Tenemos la gracia de contar con el apoyo de la señora, de la doctora Nadia Sedanuk. Y vamos a hacerlo ahí. También me voy a asociar a la Asociación de Escritores de Paraguay, que es filial de Itapúa, porque yo le prometí a Julio Sotelo, yo tengo 6 libros, ¿verdad? Pero 2 impresos, ¿verdad? Porque cuesta hacer el trabajo, porque lo hacemos ad honorem, hacemos de motus propio. Y bueno, también va a presentar la señora Nidia, ella es la presidenta actual. Dumont. Nidia, creo que es su apellido. Es un apellido que justamente ella es de Luque. Es de Luque. Ella va a presentar el libro, ¿verdad? Sí. La Sociedad Paraguaya de Escritores Filial Itapúa. Sí. Ay, tenía un apellido raro, que no es raro, pero acá de no Cup. es de Cup. De Cup. Nidia de Cup. Bueno, ¿por qué no? Para darle un brillo y darle ánimo a la gente que escriba, porque escribir, investigar y poner a
consideración la Sí. ciudadanía y que la gente se anime. Porque yo no quiero decir que se me cerraron muchas puertas, Sí. se me abrieron varias personas. Sí. Y eso es muy importante, ¿verdad? Total. Que la gente no tenga miedo, Sí. que presente sus escritos, Sí. ¿verdad? Y que presente el material y el trabajo que tiene, ¿verdad? Porque, o si no, va a ser dictadura mental. Porque Sí. todos tenemos derecho a presentar el trabajo Sí. y a ser escuchados. Para eso están las universidades, para eso Sí. están los docentes, ¿verdad? Tenemos que ser aperturistas, ¿verdad? Total. Porque Sí. la tesis, la tesina, los ensayos, los libros, la fotografía son parte del acervo cultural encarnaceno. Y las instituciones están para el servicio de la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Absolutamente. Bueno, ¿esto va a ser abierto? ¿La gente Abierto puede ir? para todo público. Sí. Vamos a presentarlo y gran parte del material van a ser donados a las bibliotecas, ¿verdad? Hay un grupo de alumnos que del último año de historia, de psicología, que está en la universidad, le vamos a donar los libros, ¿verdad? Como iniciativa de principios fundamentales. Ustedes tienen también derecho a investigar. Qué bueno, licenciado. Qué bueno. Bueno, así que esto va a ser este 29. 29, exactamente. El otro miércoles habrá una Sí, conferencia de prensa donde sí. va a dar Todos mayores los detalles incluso. Bueno, gracias, licenciado, A por estar con ustedes, nosotros. gracias Lorena, Sí, gracias Marco. no, por favor, gracias a usted, licenciado, Sí, y licenciado. felicitarle por el trabajo que está realizando. Como decía Lorena, lo hace a pulmón, lo hace solo, golpeando puertas, viajando, Lorena, viajando al exterior, viajando por todo el Paraguay. Esto es un trabajo de años, Sí, de totalmente. investigación, de recorrer. Así que realmente nuestras felicitaciones, Sí, licenciado. y hay que inculcar Sí. un poco porque esa es nuestra materia pendiente Sí. en el Paraguay, investigación. Que se anime la gente, Sí. para Que se eso están investigue. las investigaciones Sí. y todos los archivos del licenciado Silvio Sosa está abierto a todo público. Tenemos una página, se llama Centro de Rescate Histórico y Documental de Encarnación, una página donde no tenemos archivos físicos, pero sí documentales, fotografías, y presentamos fotografía y documentos inéditos de Encarnación. Qué bueno. Bueno, gracias, Bueno, mire un poco licenciado. la cámara que le van a sacar una foto ahí con la cámara, me Sí. dice el querido Angelito Garcete, ¿verdad? Una fotografía para que quede para En el usted, recuerdo. sí, y para nosotros también. ¿eh? Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, licenciado. Gracias, licenciado Gracias Silvio por venir, Sosa, historiador acá de nuestra ciudad, de nuestro departamento, hablándonos sobre esta obra, sobre este libro que ha escrito Descubriendo el Camino Real. Bueno, Bueno. el legado guaraní axiomático. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, estamos con más Sin Vueltas.